Este video es parte de nuestra serie de enseñanzas sobre el libro del Apocalipsis, que deben ser escuchadas para modo de seguir el contexto y la explicación del pasaje que estaremos examinando hoy. En el video anterior titulado La explicación de las 7 cabezas de la bestia, vimos que el ángel comenzó a explicar a Juan el significado simbólico de las 7 cabezas de la bestia. Este video es la continuación inmediata de esa enseñanza, por lo cual comenzaremos en el verso 12 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, donde dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Notaron eso? Los 10 cuernos significan 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. De nuevo, noten que estos 10 reyes aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad juntamente, junto con la bestia. Ahora bien, notemos la siguiente comparación. En Apocalipsis capítulo 12, verso 3, vemos que el reino de Satanás, el reino invisible satánico, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerden, los 10 cuernos significan 10 reyes y pertenecen al reino de Satanás. Pero noten que solo las 7 cabezas tienen 7 diademas o 7 coronas. Y los 10 cuernos no tienen coronas. ¿Por qué? Porque aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad junto con la bestia, como acabamos de ver en el capítulo 17, verso 12. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿A qué se refiere el dragón, 7 cabezas y 10 cuernos? Estamos hablando de los principados, de las potestades. Estamos hablando de los gobernadores de las tinieblas, de los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, como se mencionan en la epístola a los Efesios, capítulo 6, verso 12. Ahora, volviendo al Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, aquí vemos que en la manifestación final de Satanás, en la bestia, el cual será un hombre político, el más poderoso del mundo, la bestia, cuando sube del abismo, viene con los 10 cuernos ya coronados. Y recuerden, los 10 cuernos son 10 reyes, son poderes espirituales trabajando con el ser humano. De nuevo, en el capítulo 12, verso 3, como pueden ver, las 7 cabezas están coronadas y representan reyes, espíritus que están reinando. Y debemos entender que los otros 10 que son coronados son añadidos, son adicionales. ¿Cuándo? Cuando la bestia sube del abismo como un hombre resucitado. Esto concuerda con la explicación del ángel que leímos en el capítulo 17, verso 12. Noten de nuevo, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Ahora bien, en el profeta Daniel, capítulo 7, verso 24, tenemos la misma descripción del reino final de la bestia. Noten cómo dice: los 10 cuernos del reino son 10 reyes que surgirán. Estos 10 reyes se levantarán
del cuarto reino que menciona Daniel en el capítulo 7, verso 7. El reino que era diferente de los demás, es decir, el reino de la bestia del Apocalipsis. Ahora, de nuevo, escuchen esto. Estos 10 reyes no son humanos. Estos 10 reyes son príncipes de Satanás. Son espirituales. Muchos creen que son o que serán transhumanos o cyborgs o humanoides. Es posible que estos tengan algo que ver con la profecía en cuanto a la imagen de la bestia. Pero aquí, en las Escrituras, Dios nos está llevando detrás de las escenas, mostrándonos quién está orquestando todo esto, como lo veremos enseguida. Ahora, que estos 10 reyes no son humanos es algo que debemos observar cuidadosamente. Incluso uno lo puede notar en el capítulo 2 del profeta Daniel, donde las descripciones de los reinos anteriores se leen bastante suave y corrido, pero cuando se describen los dedos de los pies de la imagen, el lenguaje o el idioma se complica. Ahora, los que no conocen este pasaje, les sugiero a que lean todo el capítulo 2 del profeta Daniel. Pero por ahora, noten los versos 42 al 44. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil, refiriéndose al último reino, el reino de la bestia del Apocalipsis. Sigue diciendo en el verso 43, cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, noten esto, se mezclarán con simiente humana. ¿Notaron eso? Se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Verso 44. Y en los días de estos reyes, refiriéndose a los 10 reyes, a los 10 cuernos, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, refiriéndose al reino de Hamashiach, al reino del Cristo, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Ahora, volviendo al verso 43, si estos 10 reyes fueran seres humanos ordinarios y común, la pregunta es, ¿por qué dice que se mezclarán con la simiente humana? Entendamos lo que está sucediendo aquí. Estos 10 dedos de los pies de la imagen, evidentemente, son los 10 reyes que se levantarán con la bestia al final de los tiempos. Y aunque esta fase final de la imagen no era un tema importante para Nabucodonosor, el profeta Daniel dice aquí lo suficiente para darnos a entender que el dominio de los gobiernos gentiles finalmente se formarán en una confederación de 10 reyes que serán sobrehumanos. Y aunque intentarán mezclarse con la simiente humana, no lo harán, o mejor dicho, no lo lograrán. Todo quedó para el profeta Daniel, para que él viera la visión de este reino monstruoso de la bestia,
y de los 10 reyes que surgirían con él. Tal vez algunos oyentes puedan estar un poco dudosos en cuanto a la posibilidad de que estos 10 reyes sean algo más que simplemente humanos, o que posiblemente sean transhumanos. Veamos algunos pasajes en Daniel capítulo 10 que nos ayudarán a entender. Ahora, de nuevo, si nunca han leído el capítulo 10 de Daniel, les sugiero a que lo lean para modo de entender la explicación. Porque en este pasaje, un ser glorioso y celestial se le aparece a Daniel, y la descripción de su gloria es tan parecida a la del Cristo en Apocalipsis capítulo 1, que algunos piensan que debe ser el mismo. Pero si simplemente creemos lo que está escrito, toda confusión desaparecerá. Noten la descripción del profeta Daniel en los versos 5 y 6. Dice, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Notaron eso? Ahora, el efecto sobretomó a Daniel al ver ese gran ser espiritual. Ese poderoso mensajero le revela a Daniel el hecho de que, noten esto, en el verso 13, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y fue necesaria la ayuda del arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, para modo de llegar hasta Daniel. Y no solo esto, sino que en el verso 20, el mensajero celestial dice además, vendrá el príncipe de Grecia. ¿Se están dando cuenta? Estos príncipes no pueden ser simplemente humanos, pues ningún ser humano podría resistir por 21 días a un ser tan glorioso como el que se le apareció a Daniel. Ahora entonces, en Apocalipsis capítulo 17, verso 12, 10 de ese tipo de príncipes son los que formarán parte de la bestia final. Esos 10 príncipes o esos 10 reyes no tienen reino hasta que la bestia suba. ¿De dónde? Del abismo. Entonces reinarán junto con él. En el verso 13, acerca de estos 10 reyes, está escrito que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pasemos al verso 17 y miren en sus pantallas y noten que en el original aparece la palabra propósito 2 veces. Dice, porque Dios puso en los corazones de ellos, es decir, en los corazones de los 10 reyes, el hacer el propósito de Él, es decir, el hacer el propósito de Dios y hacer un propósito y dar el reino de ellos, el reino de los 10 reyes, a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Ahí lo tienen. Es un pensamiento confortante en medio de esta terrible pesadilla que aún los príncipes de Satanás están bajo el control de Dios. Ellos están tratando en ese desesperado final el intentar de lograr el propósito de su amo caído, pero no pueden hacer nada contra la verdad. El mismo Cristo,
en su visión profética dijo: vi a Satanás cayendo como un rayo. En el verso 14, refiriéndose a estos 10 reyes. Y recuerden, estamos hablando de poderes espirituales, trabajando, obrando junto con humanos. Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Noten que aquí hay elegidos de Dios, para los que creen que Dios no tiene el derecho de elegir. Ahora, esta guerra se describe con más detalles en el capítulo 19, pero antes que eso suceda, otro plan del propósito divino debe cumplirse, y se encuentra en los versos 15 y 16, donde dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Babilonia, la gran ciudad que gobierna sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los reyes de la tierra, no los 10 reyes, sino los reyes de la tierra, estarán aliados con ella. Pero cuando llegue el tiempo, los 10 reyes, los 10 cuernos y la bestia dejarán aquel apoyo que hasta entonces habían prestado a Babilonia y la abandonarán. De esa manera, Babilonia, la ciudad llena de maldad y con su larga historia de infamia, encontrará en esa fase final de su actividad anticristiana, encontrará a su propio ejecutador.